Del día 27 de abril de 2020. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a hablar de un tema que ha sido objeto de muchas conversaciones en estos últimos días, las pensiones. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos salvadoreños están abrigando la esperanza de echar mano de esos fondos que tienen ahorrados para su retiro. Esto luego que en la Asamblea Legislativa se presentaron piezas de correspondencia y también puntos de vista de diputados hablando de la posibilidad de permitir esto. El FMLN dijo que se le debería dar acceso a los cotizantes de las AFP al 50% de lo que tienen ahorrado. Otro diputado del partido Gana dijo al 35%, otro más dijo al 25%. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el manejo de las pensiones en El Salvador? Hoy pues vamos a conocer el punto de vista de Asafondos aquí en el espacio de la entrevista, pero ponemos algunos hechos en contexto. El sistema de ahorro de pensiones salvadoreños no tiene liquidez suficiente para dar a los cotizantes una parte de sus propios ahorros durante la emergencia por COVID-19, tal como lo proponían diputados de distintos partidos. Un asesor de la Superintendencia del Sistema Financiero corroboró esta semana a la Comisión Ad Hoc de Pensiones que de los más de 10.814 millones de dólares ahorrados por los trabajadores del sector formal, menos del 1% se conserva líquido. Actualmente existen 5 propuestas en estudio en la comisión que piden desde un anticipo del 30% hasta una devolución del 100% de los ahorros en situaciones específicas. Ninguno de estos escenarios es viable, coincidieron Juan Carlos Delgado de la Superintendencia del Sistema Financiero y el ministro de Hacienda Nelson Fuentes. El sistema previsional está diseñado para que las AFP inviertan el dinero de las cuentas individuales de los ahorrantes de instrumentos en deuda. De esta manera, un 60% está acumulado en certificados de inversión previsional que deben adquirir por ley para prestarle fondos al Estado. Aproximadamente un 40% está en otros títulos con vencimiento a mediano plazo y eurobonos. De estos y otros temas conversaremos esta mañana con el presidente de Asafondos, René Novelino. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el presidente de Asafondos, de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, nos acompaña aquí en Hechos AM, el ingeniero René Novelino. Ingeniero, un gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por cedernos parte de su tiempo en esta mañana de lunes. Muchas gracias, Manuel, le agradezco la invitación y buenos días a todos los televidentes. Ingeniero, le voy a hacer algunas de las preguntas que se han manejado en estos últimos días a través de diversos espacios. Sabemos que las redes sociales se han convertido en punto de discusión de diversos temas y las pensiones pues no escapan, no son la excepción. La primera pregunta es, ingeniero, ¿están las administradoras de fondos de pensiones en quiebra? Bueno, absolutamente no, Manuel, quiero ser bien categórico en esto. Han habido una serie de rumores a partir de la semana pasada y como se decía en la nota inicial, a raíz probablemente de unas discusiones que se han dado en la Asamblea Legislativa y declaraciones de funcionarios públicos que yo creo que han sido interpretadas inadecuadamente. El tema de que se mantenga solo un porcentaje muy bajo de efectivo no tiene absolutamente nada que ver con la sostenibilidad del sistema y el hecho de que existen ahorros. Quizás como para poner en un ejemplo a un televidente, supongamos que alguien tiene dinero en su bolsillo y adicionalmente de tener dinero en su bolsillo, tiene dinero guardado en una cuenta bancaria y que la suma de las dos cosas fuesen $1,000, que tenga $10 en su bolsillo y $990 guardados en un banco generándole intereses. Los $10 los utiliza para los gastos de su vida diaria. El resto lo utiliza para estar ganando intereses y de esos mismos intereses ayudarse a cubrir ciertos gastos. El sistema de pensiones, aunque estamos hablando de dimensiones totalmente diferentes, estamos hablando de un ahorro de casi de 11,000 millones de dólares que pertenece a más de 2 millones de salvadoreños, Manuel. Está registrado a cuentas individuales, en cuentas individuales, cada quien tiene un determinado saldo, pero cuando uno suma los saldos de todas las cuentas, llegamos a esa cantidad. Ahora bien, las personas que ahorita están pensionadas son cerca de 95,000. Y por otro lado hay un contingente de 2 millones de personas que todavía les hace falta tiempo para cumplir su jubilación.
Los que necesitan efectivo para que se les esté pagando su pensión son este grupo de 95,000 personas. Pero el resto, los 2 millones de personas que todavía tienen edades de 25, 30, 35 años y que por tanto van a estar todavía durante mucho tiempo en el mercado de trabajo, esas personas no necesitan tener el dinero en efectivo porque no lo van a consumir hoy. Es más, tenerlo en efectivo sería ir en contra de sus propios intereses, porque el dinero en efectivo guardado en una bóveda no le generaría rendimientos, intereses. Ese dinero se invierte por mandato de ley con el objeto de que los intereses o ganancias que devengan esas inversiones se acumulen en las cuentas de ahorro de las personas. Yo creo que es importante destacar que si algo caracteriza a este sistema de pensiones es la sostenibilidad y la solidez. El hecho de que existan esos ahorros e incluso el hecho de que a nivel de la Asamblea Legislativa se pueda estar discutiendo propuestas que no son viables, pero que plantean devolver dinero, creo que es positivo resaltar 2 cosas al respecto. Uno, que hay perfecta comprensión del público y también de los señores diputados de que el dinero es propio, que yo creo que eso es fundamental. Sí. Y segundo, que el dinero existe, porque si no existiera, si no hubiera esa acumulación de ahorros, ni siquiera se pudiera estar planteando que se devuelva 25, 30, 35, 50 o el 100% de las cuentas. Pero ¿cómo ven ustedes, ingeniero, todas las propuestas que se están planteando en la Asamblea Legislativa? Porque esto comenzó allá por el 26 de marzo, cuando estábamos entrando en esta fase de emergencia sanitaria por el COVID-19, que se presenta, digamos, la propuesta de parte del FMLN de que se le dé acceso a los cotizantes de las AFP al 50% de lo que tienen ahorrado. Luego, pues surgieron otras propuestas también, decían, bueno, el 35, mejor el 25, pero digamos, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan todo este tipo de propuestas y digamos, qué puede significar para un sistema de pensiones como el nuestro el darle al ahorrante pues parte de lo que tiene guardado para su retiro? Ok, sí, las primeras valoraciones nos invitaron la semana pasada a la Comisión Ad Hoc para el estudio integral de una reforma de pensiones. Entonces yo les planteaba lo siguiente, bueno, partamos del inicio, todos estamos de acuerdo en que ese ahorro es personal, es individual y hay un derecho de propiedad del trabajador, eso es indiscutible. Sin embargo, también es indiscutible que ese no es un ahorro cualquiera, sino que es un ahorro que tiene un fin exclusivo. Y ese fin exclusivo es garantizarle al dueño de esa cuenta, al trabajador y a su grupo familiar, de que va a contar con los recursos para cuando cumpla los requisitos para obtener una pensión, sea de vejez, de discapacidad o en caso de fallecimiento. Esos son el fin que tiene este ahorro. Y por tanto, cualquier medida que vaya orientada a utilizar ese dinero para otro fin, por bueno que sea ese fin, o sea, no vamos a cuestionar la finalidad, pero el hecho es que si yo tomo de este ahorro y lo utilizo para otra cosa, eventualmente cuando yo cumpla el requisito para pensionarme, ese dinero no va a estar disponible. O si va a estar disponible va a ser la mitad o la tercera parte, lo que haya quedado en la cuenta. Y por tanto, mi pensión, que se calcula con base al dinero que yo tengo acumulado en mi cuenta, va a ser de la mitad, de la tercera parte de lo que hubiera sido, porque yo ya utilicé ese dinero para otra cosa. Entonces el planteamiento que yo les decía ahí, bueno, este es un ahorro exclusivo. Por tanto, se tiene que preservar que la prioridad del sistema de pensiones, por obvio que parezca, es pagar pensiones, no cubrir otras necesidades. Sin embargo, eso no quiere decir, Manuel, que no se entienda que hay una situación de emergencia, algo que es bien particular, una coyuntura que estamos viviendo, y nos pedían que fuésemos a la comisión para hablar de si nosotros visualizamos algunas medidas que sean sostenibles. Y entonces el planteamiento nuestro es el siguiente, mire, para que una medida fuera sostenible en ese sentido, no solo nos tenemos que asegurar
de que el dinero vaya a estar disponible a futuro, sino que también cualquier medida no vaya a afectar a los pensionados actuales ni al funcionamiento mismo del sistema. Claro. Y en ese sentido, les pusimos en contexto lo que significa sacar de la noche a la mañana 25, 30, 35 o 50% del total que tenemos ahorrado. Porque cuando ya estamos hablando de 11,000 millones de dólares, el 50% son 5,000 y pico de millones de dólares. Claro. Y si yo no los tengo en efectivo porque yo no preveía que iba a utilizar ese dinero en efectivo, sino que lo tengo invertido en títulos a 5, 7, 10 o hasta 50 años plazo, la única forma en que los fondos de pensiones pueden obtener liquidez a partir de una inversión que ya han hecho y que la tienen supuesta a mantener durante muchos años en el futuro, es ir al mercado a ver si alguien está dispuesto a comprar. Y desafortunadamente, precisamente por las condiciones de crisis que estamos viviendo, no hay muchos interesados en comprar, ¿verdad? Porque son tiempos de mucha incertidumbre y estamos hablando de cantidades de dinero muy, muy fuertes. Y eso haría de que muy probablemente para poder realizar la venta de estos títulos y obtener dinero y entregar en los porcentajes que están planteando, se tendría que hacer en condiciones que son desfavorables para el mismo trabajador. Recordemos que el dinero no es de las administradoras, el dinero es de las personas y así como está supuesto a generarle rendimientos en caso que fuera obligatorio vender esos títulos para obtener liquidez y hacer esas devoluciones que se planteaban, eso implicaría aceptar las condiciones que la contraparte prácticamente imponga y no necesariamente van a ser en favor de los poseedores de los títulos, es decir, de los trabajadores. Entonces, ese planteamiento también se los hacíamos y les decíamos, para nosotros es una suerte de línea roja. No se puede poner en riesgo ni el pago de las pensiones de las personas, pero tampoco deberíamos de arriesgar, debemos de proteger el ahorro de los trabajadores actuales, reconociendo de que existen necesidades. Ahorita hay muchas personas que muy legítimamente pueden decir, mire, yo me he quedado sin empleo, tengo el contrato de trabajo suspendido, las empresas mismas tienen un nivel muy alto de incertidumbre, y eso se comprende. Sin embargo, nuevamente, es de balancear, como he tratado, las necesidades de cortísimo plazo que están ahí, pero que hay que encontrarle una fuente de financiamiento adecuada. Porque si utilizamos este dinero que está supuesto a ser utilizado en el mediano y largo plazo y no se repone, vamos a pasar la crisis del COVID, pero después vamos a tener otro tipo de dificultades muy serias cuando las personas que ya de por sí tienen pensiones muy bajas, cuando llegue a calcularse y usted ha tomado, insisto, la mitad de su dinero o el porcentaje que sea, su pensión va a ser aún menor. Y es una condición que no dura 3 meses, 6 meses, sino que es una condición que se extiende a lo largo de toda la vida como pensionado. Ingeniero, ¿por qué no le recordamos a las personas cuánto es lo que cobran ustedes por el manejo de los fondos de los pensionados? Porque en determinado momento se dice, bueno, las AFP se han quedado con todo nuestro dinero, o las AFP se están haciendo millonarias y nosotros que es los fondos nuestros lo que están utilizando, estamos viendo pues bien poco a la hora de que nos toca que nos pensionen o a la hora que vemos la rentabilidad del dinero que tenemos guardado. Sí, correcto. Mire, la comisión que es lo que perciben las AFP por el servicio que prestan, se calcula como un porcentaje del salario, sobre el salario que uno cotiza y declara a la AFP. Ese porcentaje hoy por hoy es del 1.90 del salario, 1.9. De ese 1.9 va incluido también el pago de un seguro colectivo de invalidez y sobrevivencia
que la AFP contrata para darle cobertura sobre esos dos riesgos a los trabajadores. Entonces, solo para redondear la idea, de ese 1.90, la mitad o un poquito más de la mitad hoy por hoy se va para el pago del seguro. Es decir, lo que cuesta ese seguro es 0.95, 96 del salario. El restante es la comisión por administración. Hoy por hoy la cotización total, incluyendo esa comisión, es del 15% del salario. 7.25 lo aportamos los trabajadores, 7.75 lo aportan los empleadores. Entonces, ciertamente, la mayor parte del dinero que se recauda mensualmente, y es considerable mayor, 15% al 1.90, como para definir a dónde va el dinero. Pero más allá de eso, el tema de fondo, Manuel, no es el cobro por administración, siento yo. El tema es que a veces se utiliza un argumento de orientarse hacia el precio para dejar de lado verdaderos retos que el sistema de pensiones afronta. La comisión ad hoc se constituyó para analizar nuevamente reformas de pensiones, de cara fundamentalmente al reto de lo que hablábamos hace un par de minutos, de que las pensiones que se están calculando resultan bastante más bajas que lo que las personas desean, aspiran y necesitan para poder cubrir sus gastos de vida. Y el análisis de las razones de esto yo creo que son fundamentales, porque para encontrar las soluciones hay que entender las causas. Claro. Y las causas están orientadas en mucho a decisiones de política pública que han sido tomadas en administraciones anteriores y que se han mantenido vigentes ya por 14 años y que han tenido una incidencia. Estoy hablando particularmente de la inversión obligatoria, de que en la nota inicial planteaba, del 60% en certificados de inversión previsionales. La reforma del 17 mejoró las condiciones, porque eran, antes del 17 estaban devengando tasas de interés del 1%, 1,25%. Este es un punto importante, ingeniero, que a mí me parece que hay que aclarárselo a los ciudadanos. Fue en el año 2006 cuando se permitió que el gobierno pudiera prestar de los, de los ahorros de los trabajadores para solventar necesidades que el mismo gobierno tenía. A partir de ahí comenzó pues una serie de préstamos que se vinieron incrementando y se han incrementado a lo largo de los últimos años. Incluso una de las administraciones del FMLN pues incrementó de ese porcentaje que se podía prestar. Ingeniero, ¿cuánto dinero ha prestado, han prestado las AFP al Estado salvadoreño? ¿Cuánto es lo que le deben a los trabajadores, por ejemplo, el Estado salvadoreño en este momento? En específico, en esos certificados de inversión previsional, el saldo ahorita es cerca de 6.400 millones de dólares. Es una cantidad bastante importante que se ha acumulado, como usted bien menciona, desde el año 2006 hasta la fecha. Y ese dinero, en buena parte, y cuando se crea el fideicomiso, se orienta a cubrir una buena causa, fíjese. Y la buena causa es que el Estado de El Salvador no tenía dinero en ese momento para pagar las pensiones del ICE y del INPEP. Y sigue sin tener, porque el ICE y el INPEP no tienen reservas técnicas, recursos propios para pagar pensiones desde el año 2002. Y entonces, aun cuando la necesidad es legítima, garantizarle el pago a los pensionados del ICE y del INPEP, el mecanismo que se utiliza es que se obliga a otra generación que está ahorrando para su pensión a prestar dinero, nuevamente bajo condiciones que le son desfavorables al dueño del dinero. Y en ese mecanismo, cada 3 meses se sigue comprando la cantidad que se necesita para que el Estado de El Salvador siga pagando esas pensiones. Pero el tema de fondo no es que el Estado le deba, porque hasta el momento, y salvo un episodio lamentable que sucedió en el año 2017,
esa obligación se viene pagando, se generan ahora intereses de un porcentaje más alto para los trabajadores, pero el tema fundamental es que ha habido por 14 años una afectación que ha sido estimada en cerca de 3.700 millones de dólares de intereses que el Estado de El Salvador debió en su momento pagarle a los trabajadores por el uso de ese dinero, pero como el Estado era el deudor, pero también establecía las condiciones, puso una tasa de interés bastante más baja. Yo creo que en el estudio de una reforma de pensiones es fundamental, insisto, entender las causas de la problemática actual. Hay un reto importante de mejorar las pensiones sin duda, y cuáles son los mecanismos que eso tiene, también hay que analizarlos. Y de la noche a la mañana no vamos a borrar una realidad, Manuel. Yo creo que eso es importante y también se los hacíamos ver en la comisión ad hoc. Es materialmente imposible devolver 50% del saldo de una cuenta cuando el 60% está invertido en papeles que van a vencer a 50 años y que se compran de manera obligatoria y que tienen unas características que no pueden ser vendidas en el mercado. Eso no significa que los fondos de pensiones estén en quiebra. Eso no significa de que el Estado de El Salvador no va a devolver esa plata. Yo creo que eso también es importante decirlo. Lo único que son condiciones en que se va devolviendo a través del pago de cuotas anuales y eso va a tardar 25, 30 o 50 años. Pero, ingeniero, un punto importante acá, porque mucha gente está, digamos, seguramente en la casa está preguntando, sí, pero yo necesito mi 50% para solventar todas las necesidades que tengo en este momento. Tengo que ver que, digamos, que pagar una cantidad de cosas, tengo deudas que me están, digamos, presionando la economía familiar y la pregunta es, se está dando falsas expectativas cuando se le promete al ciudadano, mire, se le debe dar acceso al 50% de sus ahorros de lo que tienen las administradoras de fondos de pensiones, porque ese es el punto principal. Seguramente mucha gente se está preguntando, sí, es bonito escuchar quizás todo el panorama, pero la realidad que yo tengo es que necesito el 50% de lo que tengo ahorrado, porque como decíamos, a partir de finales de marzo el tema cobró fuerza y es de todos los días, porque podemos escuchar y leer en redes sociales todo lo que está planteando la gente y la pregunta es, yo quiero mi dinero, ¿y dónde está mi dinero? Esa es la pregunta que se hace el cotizante y seguramente, pues obviamente, está viendo lo que le presiona en este momento en su economía familiar. Claro. La respuesta que nosotros llevamos a la Asamblea respecto de esa consulta es que no es sostenible, no es factible en este momento devolver esos porcentajes sin causar un problema de sostenibilidad, precisamente por el hecho de que no es la coyuntura más adecuada como para plantear de que los fondos de pensiones van a salir a vender títulos para obtener dinero y devolver esa plata a los trabajadores. Se planteó que esas medidas en realidad no pueden ser ejecutadas y si se obliga a hacerlo, el problema va a ser de que eso va en contra de los mismos intereses de los trabajadores porque obligarían a vender en condiciones en las cuales se tendrían que realizar pérdidas en la venta. Ingeniero, ¿dónde está, digamos, el detalle que hace la diferencia de que otros países sí puedan hacer esta misma operación? Porque yo estaba leyendo que en Perú, por ejemplo, se le ha dado el 25% a la gente que está cotizando y que incluso decían que la gente no tiene que ni salir de la casa, sino que lo hace por vía electrónica y puede retirar el 25% de lo que tiene ahorrado. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre los sistemas de pensiones que existen? Porque sabemos que el diseño es diferente de país a país, ¿no? Yo creo que su pregunta es muy, muy buena. En Perú fue aprobado el 25% por el Congreso. Sin embargo, el presidente se negó a sancionar el decreto y hubo un cambio y sustituyeron ese porcentaje del 25% por una suma de dinero equivalente a 2.000 soles, que traducido a dólares serían como $600.
Y la solución que encontraron para que las AFP o los fondos de pensiones no salieran al mercado a vender para obtener el dinero fue quien les está proveyendo liquidez a las administradoras de fondos de pensiones para poder cumplir con esa obligación, es el Banco Central peruano. Ellos tienen política monetaria y el Banco Central tiene la capacidad de hacer operaciones de mercado para poder comprar títulos y darle liquidez a las AFP. En nuestro caso no estamos seguros si el Banco Central estaría en la capacidad de proveer liquidez en las cantidades que se necesitarían como para poder cumplir con esa obligación. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que esta mañana en el espacio de la entrevista estamos hablando de pensiones y estamos hablando con el presidente de Asafondos, un tema que seguramente pues le interesa a muchas familias. Hay muchas más preguntas para el ingeniero René Novelino, así que continúe con nosotros, regresamos enseguida. Mañana de día lunes, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos con el presidente de Asafondos, el ingeniero René Novelino. Estamos hablando del tema pensiones, que decíamos ha acaparado mucho la atención en los últimos días. ¿Por qué? Porque a partir de finales de marzo se ha venido hablando en la Asamblea Legislativa de dar la posibilidad a los cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones, a las AFP, que se le permita, en este caso a los cotizantes, acceder a parte de los ahorros que ahí tienen para solventar sus necesidades generadas por la emergencia del coronavirus, la emergencia generada por esta situación sanitaria. Ingeniero, estábamos hablando de diferentes situaciones y a mí me parece importante que hablemos de las inversiones que tienen las administradoras de fondos de pensiones. Usted me decía, tenemos certificados de inversión y que eso es donde, digamos, está la garantía de que ahí está el dinero de todas las personas que nos sintonizan. Entonces, digamos, si nos explique cómo está la inversión, porque estamos hablando, por lo menos el dato que daba el ministro de Hacienda cuando hablaba del tema de las pensiones, decía que se tienen ahorrados 10.814 millones. Usted nos decía que son casi cerca de 11.000 millones. Sí. Entonces, pero ¿cómo está distribuida esa inversión? Bueno, a la fecha de esos, uso 11.000 millones para hacer un número más redondo, ¿no? Aproximadamente el 60% está invertido en certificados de inversión previsional, que son estos instrumentos que estamos comprando desde el 2006 y que constituyen la porción más grande. Queda un 40% restante. De ese 40%, aproximadamente la mitad está invertido en otros títulos que emite o el Estado de El Salvador o instituciones públicas autónomas. Y ahí usted puede encontrar, por ejemplo, bonos emitidos por El Salvador en mercados internacionales, así llamados eurobonos, sí, que tienen... estoy usando términos redondos, otros $1.000 millones aproximadamente. De ahí hay otros títulos de deuda del Estado de El Salvador que emite solo localmente. Y titularizaciones, por ejemplo, el FOVIAL ha hecho titularizaciones para hacer pasos a nivel aquí por el redondel Naciones Unidas, aquí en la vecindad. Eso se ha financiado por los fondos de pensiones. La carretera de Sonsonate a Cajutla, los fondos de pensiones. La modernización del aeropuerto Monseñor Romero, CEPA hizo una titularización, los fondos de pensiones han comprado. Cuando sumamos lo que ha emitido el Estado de El Salvador y otras inversiones, cerca del 80-82% de esos 11.000 están invertidos en instrumentos emitidos por instituciones públicas, pongámoslo así, de carácter general. Y el 18% restante del dinero está invertido en otras emisiones que son de instituciones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Dentro de esas sobresale certificados de inversión emitidos por bancos locales, que también tienen una participación importante y que es dinero que entra a la banca, que a su vez esta se pone a trabajar en créditos para las personas o para los sectores productivos. En concreto,
82% instituciones públicas, 18% en entidades privadas, y de esos 60% inversiones obligatorias, 40% obligaciones que nosotros llamamos discrecionales o no obligatorias. Nuestro régimen de inversiones, Manuel, esto ya lo hemos hablado en algunas otras veces que usted ha tenido la gentileza de invitarme, obliga a que tengamos este tipo de concentración en títulos públicos, dado de que nosotros tenemos como restricción que solo se puede adquirir instrumentos de una determinada lista que estén disponibles en el mercado de valores salvadoreño. Y en el mercado de valores salvadoreño, lo que más, el número mayor de títulos que están disponibles son emitidos por entidades públicas. Y yo creo que aunque ya lo dije, lo voy a volver a insistir, el hecho de que se le preste plata al Estado no es malo per se. Eso no es malo si hay unas buenas condiciones de retorno del dinero y de intereses de por medio. Entonces, no hay que satanizar en sí mismo el hecho de que se compre deuda pública. Y yo quiero aprovechar este espacio para decirlo. Y en ese sentido fue un cambio positivo en el 2017 modificar la tasa de interés que estaban devengando los SIPs. En el mundo ideal no deberían de haber inversiones de carácter obligatorio para los fondos de pensiones. En el mundo ideal deberíamos de poder tener un portafolio en el que haya una mayor participación de otros instrumentos. Y eso es lo que hemos venido señalando que es necesario para mejorar las pensiones, para mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones. Pero en el ínterin eso es lo que tenemos. Y esa realidad condiciona los resultados que se han obtenido en términos de las pensiones que se están obteniendo por parte de las personas. Ingeniero, hablábamos de la situación que comenzaba en el año 2006. Esto fue durante la administración del presidente Elías Antonio Saca que se hizo el cambio para que se obligara, en este caso a las administradoras de fondos de pensiones, a prestarle dinero al Estado para poder solventar sus necesidades. Ya decíamos que, como usted lo señalaba, el problema no es el préstamo, el problema es las condiciones en las que se presta. Y ahí estábamos hablando de que los intereses eran extremadamente bajos, del 1%. Tendremos que hacer la diferencia, quizás, cuánto prestaron la administración, en este caso de Elías Antonio Saca, y cuánto prestaron las administraciones del FMLN, porque son, digamos, los gobiernos que han estado en los últimos 15 años y que han estado también chineando este problema de las pensiones. Sí, digamos, el dato pormenorizado año por año no lo tengo, pero ciertamente todas las administraciones anteriores han hecho uso de este mecanismo del fideicomiso de obligaciones previsionales. Comenzó en octubre del 2006 con un techo de que planteaba que solo se iba a poder prestar hasta el 30%. Luego ese techo fue modificado en el año 2012, se aumentó al 45%. Y en el año 2016 se aprobó en la Asamblea Legislativa que se aumentara al 50% y que esta medida, hay una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, no porque tendría que haber sido aplicada. Es decir, este mecanismo que se ideó en un momento dado como para que utilizara parte del dinero de los trabajadores para financiar al Estado y particularmente al ICE y al INPEP, en el tiempo se ha ido ampliando y ha llegado a las circunstancias actuales. Y en ese mismo camino comenzó con una tasa de interés cercana al 6% en el 2006 y cayó a niveles bajísimos que se mantuvieron por años y que fue corregido hasta con la reforma del año 2017. Entonces, ciertamente ha habido una afectación, nosotros lo hemos dicho en innumerables foros, y no se trata aquí de estar revolviendo el pasado por revolver el pasado, pero sí es importante, si vamos a encontrar soluciones a futuro, que tomemos en consideración cuáles son las causas que nos han llevado a esta problemática. Porque a veces se plantea, bueno, es la comisión, es que es esto.
Y hay otro reto, aparte del tema de las inversiones, Manuel, que a veces pasa desapercibido, pero que creo que es importante también ponerlo en la mesa cuando se discute el tema de pensiones. Claro. Y es la realidad de muchos de nuestros compatriotas que no cotizan durante el suficiente tiempo como para acumular un ahorro adecuado. Hay personas, buena parte de las personas que llegan a la edad legal, la mayoría de hecho, no cumplen el requisito de 25 años cotizados. En el año 2017 también hubo una flexibilización en ese sentido para poder abarcar a un número mayor de personas que tenían tiempos de cotización menores de 25 años. Pero todavía hay mucho camino que recorrer porque el sector informal en nuestro país es el que emplea al mayor porcentaje de salvadoreños, cerca del 70%, y estas personas no cotizan de forma regular. Y eso sumémosle también que el salario mínimo pues es bastante bajo, ¿no? Y entonces por ende la cotización es muy baja también. Y las pensiones por definición son un porcentaje, se calculan como un porcentaje, digamos, o sustituyen un porcentaje del ingreso. Si ya su ingreso mensual es bajo, su pensión va a ser incluso menor. Entonces, son una serie de temas que hay que poner sobre la mesa y que hay que estudiar y determinar qué podemos hacer, porque para solventar este problema lo que se necesita, bueno, aparte de voluntad política, es dinero. Y ese es un recurso que se pone a pelear cuando hablamos de dinero público particularmente, no de dinero individual. Cuando hablamos de dinero público, este empieza a competir en las necesidades de educación, de salud y de otras necesidades sociales que tiene la población. Por tanto, uno tiene que ser bastante cuidadoso en qué se puede ofrecer, qué es sostenible desde el punto de vista del Estado y cómo complementa eso el esfuerzo individual de las personas que tenemos capacidad de ahorro, para que los que tenemos capacidad de ahorro podamos construir nuestra pensión bajo condiciones adecuadas y tener una pensión suficiente. Y aquellos de nuestros compatriotas que no tienen las mismas condiciones nuestras, pues entonces que el Estado pueda atender sus necesidades de alguna manera, porque también hacernos siempre los del ojo pacho de la realidad que el 70% del salvadoreño no va a tener ni siquiera un ahorro pequeño para pensiones, sino que no tiene absolutamente nada, y es una realidad que debería de movernos a reflexión también, qué acciones podemos tomar para solventar también esa necesidad. Ingeniero, pero volviendo al tema de la emergencia generada por el COVID-19, en la Asamblea hubo también algunas voces que decían, bueno, mire, en vista de que no se le puede dar el porcentaje del que estamos hablando, del 50%, hay otros diputados que decían, ¿por qué no les damos una prestación igual a lo que ha dado el gobierno, que se le dé $300 a cada cotizante para que resuelva su necesidad inmediata de tener efectivo? Nosotros lo que les planteamos al respecto es lo siguiente, Manuel. Llevamos una proyección de cómo visualizamos que se va a comportar durante los próximos meses los movimientos de la liquidez del efectivo de los fondos de pensiones, para que ellos tengan un insumo y analicen si es factible o no una medida como la planteada. Nosotros lo que les sugeríamos es que si se hace ese escenario, que se tome como premisa, uno, que se tenga garantía por parte de los que ya están pensionados, tanto en las AFP como en el mismo ICE e INPEP, de que lo prioritario siempre va a ser guardar liquidez para primero pagar pensiones. Y eso quiero ser también bastante enfático, no hay riesgo de no pagar pensiones. Los pensionados tienen que tener la absoluta garantía de que hay dinero para seguir pagándoles sus beneficios con absoluta normalidad en este periodo de crisis. Y yo creo que eso también es importante decirlo. Lo segundo que le planteábamos a los diputados es que no se obligue a vender en condiciones que les sean desfavorables a las personas. Si se cumplen esas dos condiciones, veamos qué disponibilidad hay. Y a partir de la disponibilidad de dinero que haya, pues se podrá ver si es factible dar una cantidad de dinero similar a la que el gobierno otorgó a las personas del sector informal, o bien otra cantidad u otro mecanismo. Nosotros les sugeríamos que
como los recursos son limitados, que en todo caso las medidas fueran focalizadas. También sugeríamos que, como en Perú, si se llega a hacer, sea por canales electrónicos para evitar que las personas tengan que salir de casa a hacer un trámite, de que sea idealmente a través de las personas que ya están bancarizadas en depósitos en cuenta, etcétera, una serie de sugerencias que nosotros le hacíamos sobre la parte operativa. Pero para llegar a la parte operativa, primero hay que determinar de que haya dinero disponible, de que eso no vaya a afectar los derechos de los mismos trabajadores y mucho menos de que vaya a poner en riesgo el dinero que está allí disponible, que mantenemos en líquido, pero para pagar la planilla de nuestros pensionados. Entonces, si logramos encontrar un equilibrio, nosotros veíamos que es factible seguir analizando ese tipo de cosas. Pero les decíamos, hay que estar atentos de cómo se va a comportar también la recaudación de cotizaciones durante estos próximos meses, Manuel, porque los flujos de entrada de los fondos de pensiones dependen del número de personas que están trabajando y cotizando. ¿Cuánto es la caída que esperan ustedes, considerando de que hay mucha gente que ha perdido su empleo, considerando que hay otra gente que tiene contratos congelados y, digamos, de cuánto más o menos estamos hablando de que es la caída que esperan ustedes en la recaudación de cotizaciones? Bueno, nosotros hemos elaborado diferentes escenarios porque realmente es difícil en el momento. Es bien difícil, ahorita no hay una cifra oficial. Quizás solo para responderle su pregunta un poquito más en concreto, hoy en abril que se recaudó marzo, y marzo fue un mes en el que hasta el 2021 todavía las empresas operaron con normalidad, y muchas hicieron el pago a sus trabajadores hasta el 31 de marzo sin diferencia. Ya tuvimos una caída del 10% aproximadamente de la recaudación hoy en abril respecto de los meses anteriores. Para mayo, junio y julio, la afectación nosotros la vemos que puede andar entre el 30 y en escenarios más difíciles. Esto va a depender de cuánto tiempo se prolongue la suspensión de actividades para las empresas. Puede andar entre el 30 y el 70% en los escenarios que nosotros estamos haciendo. Entonces, es un impacto bastante grande. No sabemos realmente, hoy por hoy, a ciencia cierta, cuántas personas tienen contratos suspendidos o están cesantes. Eso lo vamos a poder ver en los primeros 10 días hábiles de mayo, cuando corresponda declarar y pagar las planillas de este mes de abril. Sin embargo, pues es evidente de que va a haber una afectación en el empleo, está habiendo una afectación. Prácticamente abril muchas empresas no han trabajado y por tanto lo que nosotros le decíamos a los diputados, ante un escenario de esta incertidumbre, nosotros preferimos ser conservadores y plantearnos el escenario más difícil posible, y en ese escenario más difícil posible tener garantía que tenemos los recursos suficientes para seguir pagando las pensiones con completa normalidad. Cubierto eso, entonces hablemos de qué otra cosa se puede hacer, y yo creo que va a ser un buen termómetro cuando sean las declaraciones de mayo de ver por dónde anda el nivel de afectación en las suspensiones de contratos. Cuando uno escucha analistas económicos, oye una diversidad de cifras. En el 2009 se perdieron alrededor de 40,000 cotizantes en la crisis. Es posible que en esta oportunidad el número sea un poco mayor porque la afectación ha sido más de carácter general. Sí, definitivamente que esto no se va a saber hasta que ya se comience, digamos, a ver la perspectiva en cuanto cuando las empresas regresen, incluso para saber, digamos, qué tanto se ha contraído las planillas en muchos lugares, porque sabemos que hay incluso gente que en este momento no sabe si todavía tiene empleo, la gente que está todavía en la cuarentena, ¿no? Sí, no, totalmente, no es predecible, y por eso le digo, y se los insistíamos también a los señores diputados, cualquier proyección que hagamos en este momento hay que agarrarlo no con un granito de sal, sino que con varios granitos de sal, porque realmente no sabemos
y es mejor en este contexto ser un poquito conservador, porque de hecho no sabemos ni siquiera cuánto tiempo se puede prolongar la situación de emergencia, y en el caso de una reapertura, normalmente lo que estamos viendo en países europeos es que las reaperturas son graduales, sí. No es que de la noche a la mañana todo va a volver a la normalidad, y por tanto la afectación no va a estar concentrada en el mes de abril, sino que va a ser una cosa que puede continuar en el tiempo. Ingeniero, leo en sus palabras dos cosas. Primero, que ustedes no están cerrados a darle un beneficio, en este caso, al cotizante, en cuanto a darle algún tipo de beneficio, digamos, porque este es un punto importante en cuanto a lo que la gente tal vez tiene la necesidad inmediata de resolver sus problemas. No, nosotros no llegamos a hacer un planteamiento específico, pero sí dijimos en el seno de la comisión que media vez se cumplieran esas condiciones que estamos hablando. Yo creo que es importante, o que se puede conciliar también, tratar de cubrir necesidades de corto plazo, focalizado en aquellas personas que se han visto más afectadas por esta crisis, siempre y cuando, vuelvo a insistir, existan los recursos suficientes, sea una medida sostenible y no implique perjudicar particularmente a los que ya se encuentran pensionados y que tienen garantizado ese flujo normal, porque también necesitan ese ingreso para cubrir sus gastos de vida. ¿Qué tan complicado es a veces seguirle el ritmo a las propuestas que hacen los diputados, ingeniero? Porque vemos, como decíamos, en la Asamblea Legislativa hay propuestas de todo tipo, y que obviamente estamos hablando de que se juega mucho con la necesidad de la gente y con la ilusión de recibir dinero en medio de una emergencia, porque sabemos que la economía familiar en este momento pues no está pasando por un buen momento, pero también es de prestarle atención a lo que dicen los diputados. ¿Qué tan difícil es para ustedes seguirles el ritmo en cuanto a cada propuesta que hacen cada día, ¿no? Sobre todo con un tema tan delicado como el de las pensiones? Bueno, afortunadamente estamos a tiempo completo para atender el surgimiento de este tipo de iniciativas, y yo creo de que hay que decirlo, busca de alguna manera u otra responder a una realidad que es las necesidades de las personas, y yo creo de que en eso todos podemos coincidir en que es importante buscar soluciones. Desde mi punto de vista, habría que idear, media vez salgamos de la crisis, qué mecanismos existen como para poder cubrir necesidades de corto plazo cuando las personas pierden su empleo, porque el ahorro para pensiones, su nombre lo dice, es para pensiones, ¿verdad? Y digamos, aquí estamos tratando de buscar una solución a un problema de una naturaleza diferente, la necesidad de cortísimo plazo de las personas, con una fuente de recursos que está destinada a otra cosa. Eso ahorita lo estamos considerando porque entendemos la necesidad de las personas, pero en el futuro yo creo de que habría que tener claro de que este ahorro tiene carácter exclusivo, y ciertamente existe la figura del anticipo de saldo ya, sí, que permite utilizar el dinero para otros fines, pero siempre establece condiciones de que ese dinero tiene que ser reintegrado, porque el mismo legislador en el 2017 reconoció implícitamente que ese dinero tiene que regresar porque tiene que ser utilizado, es necesario utilizarlo para el pago de las pensiones del trabajador. Y aunque es dinero propio, y aunque ahorita tengo necesidades de otra índole que son legítimas, ciertamente puedo cubrirlas ahorita, pero no debo quitarle la especialidad a este ahorro, y no debo olvidar de que si no reintegro ese dinero, mi pensión, yo voy a verme afectado en el futuro por una decisión que estoy tomando en este momento. Ingeniero, una interrogante. En este momento la comisión ad hoc se formó para estudiar una nueva reforma al sistema de pensiones, y que ha entrado en discusión de esta propuesta en medio de la emergencia de la pandemia. Se habla de que son alrededor de 14 propuestas las que están ahí y que se van a analizar. ¿Ustedes ya han tenido acceso a esos documentos para analizar todo lo que se está planteando en cuanto a una nueva reforma que vendría a ser adicional a la que se hizo en el 2017? Sí, el año pasado, si no recuerdo mal, en noviembre del año pasado, la comisión ad hoc tuvo a bien mandarnos los expedientes en estudio para que expresáramos nuestra opinión sobre los mismos, y efectivamente así lo hicimos. Por cada expediente mandamos
una opinión y sustento de lo que nos parecía pertinente o no de cada uno de ellos. Muy bien, ingeniero, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de lunes. Decíamos, este es un tema muy sensible, un tema que tiene una cantidad importante de aristas que debe analizarse también detenidamente. Ingeniero, le queremos agradecer que nos haya visitado y definitivamente que vamos a esperarlo nuevamente para que hablemos siempre de este tema, pero tal vez estar ya enfocado a lo que pueda decidirse en la Asamblea Legislativa y también lo que pueda definirse en una posible reforma que se dé en este 2020. Perfecto, de acuerdo, quedo a sus órdenes. Vamos nosotros a una pausa comercial, regresamos enseguida con más de Noticiero Hechos. Recuerde que estamos comenzando la semana, vamos a tener una actualización en cuanto al estado del tiempo. Recordemos que tuvimos lluvia anoche en diversos puntos del territorio nacional e incluso ya estragos allá en la zona de la colonia Santa Lucía. Además le vamos a actualizar sobre los últimos datos que están manejando a nivel global sobre la pandemia del coronavirus. Regresamos enseguida, somos Noticiero Hechos.